Bueno chicos, entonces como les decía, el primer paso para el método de balanceo por tanteo, entonces es ordenar los elementos de la siguiente forma. Empezar primero con los metales, luego con los no metales, luego con el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces en este caso no tenemos no metales, solo tenemos un metal que es el calcio y tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces lo vamos a ordenar de esa manera. Calcio, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Ahora, de esa misma forma, entonces vamos a ordenarlo en los productos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los ordenamos de la misma manera? Porque recordemos la ley de la conservación de la materia que dice que al principio todo lo que entra de un sistema, o sea, todos mis reactivos deben ser exactamente igual a mis productos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el método de balanceo por tanteo es comparación, comparar la cantidad de átomos que hay en mis reactivos con la cantidad de átomos que hay en mis productos. Entonces, en este caso, el calcio, que está acá en mi reactivo, solamente tengo un átomo. Y en mi producto, acá tengo también un solo átomo de calcio que corresponde al compuesto del hidróxido. Entonces también tengo un átomo de calcio. Después de eso, entonces, comparo la cantidad de calcios que hay en mis reactivos con la cantidad de calcios que hay en mis productos. Entonces, como ven en este caso, los calcios están balanceados, es decir, en mi reactivo y en mi producto hay la misma cantidad, hay uno y uno. Entonces, ahora voy a pasar con el hidrógeno. Entonces, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno entonces en mi reactivo se encuentra en el agua. Como tengo un subíndice, que en este caso es el número 2, ¿sí? Entonces significa que de hidrógeno tengo dos átomos en mis reactivos. Y en mis productos el hidrógeno aparece en dos partes. Acá en el OH, ¿cierto? Del hidróxido y acá en el H2 del hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que primero, pues acá tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, como les decía acá, vamos a borrar esta parte acá. Listo. Entonces, tengo dos átomos de hidrógeno que corresponden al número 2. Recordemos que este número 2 afecta a todo lo que está dentro de paréntesis, es decir, que hay dos hidrógenos y dos oxígenos. Entonces tengo acá dos hidrógenos. Y este numerito chiquito pues afecta al hidrógeno. Entonces significa que aquí tengo otros dos hidrógenos. Entonces en total en mis productos, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 4 hidrógenos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final acá yo tengo 4 hidrógenos. Entonces ahora vamos a comparar la cantidad de hidrógenos que hay al principio con la cantidad de hidrógenos que hay al final. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, al principio hay 2 y al final hay 4. Entonces esto estaría atentando pues a la ley de la conservación de la materia, porque no pueden haber menos cantidad de hidrógenos al principio y más al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que cuando nosotros veíamos el bimestre pasado las ecuaciones químicas, yo les decía tantas moles de agua o tantas moles de tal compuesto. Entonces, eso corresponde, esas cantidades de moles son ese numerito grande que se coloca antes del compuesto y que corresponde al coeficiente estequiométrico. Este número grande se llama coeficiente estequiométrico de el elemento. Entonces, en este caso, al poner este número 2 grande, significa que ya no voy a tener una sola molécula de agua, sino que ahora tengo dos moléculas de agua. Es decir, que en total, en mis reactivos tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces, aquí este ya no sería 2, sino sería 4. ¿Listo? Entonces, 4 y 4, entonces ahora sí el hidrógeno estaría balanceado. ¿Listo? Ahora, el oxígeno. Entonces, el oxígeno al principio en mis reactivos se encuentra acá. Y como este 2 afecta a toda esta molécula, significa que al principio yo tengo dos oxígenos. ¿Listo? Y al final, en mis productos, el oxígeno se encuentra en el OH. Y como este paréntesis afecta a este oxígeno, entonces significa que también tengo dos. Y pues al compararlos vemos que ya están balanceados. Entonces la forma de balancear la reacción química quedaría de la siguiente manera. El único coeficiente aparte sería este del agua, que correspondía a 2, y ya en ese orden de ideas tengo la misma cantidad de elementos, de átomos de mis elementos en mis reactivos, como la misma cantidad de átomos de mis elementos en mis productos. Entonces, ¿qué pasa con estos otros compuestos que no tienen
ningún coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso es como si tuviéramos un 1 invisible. ¿Listo? Que yo lo voy a poner acá. Que significa que cada uno de ellos tiene una cantidad distinta de cada uno de ellos tiene una mol de cada compuesto. Entonces acá hay una mol de calcio, una mol de hidróxido de calcio y una mol de hidrógeno gaseoso. ¿Listo? En este es el único que es diferente, que habrían 2 moles de agua. ¿Listo?